Pues aquí estamos de nueva cuenta en minuto 39 para nuestro videíto de hoy. Después de haber empezado el año con muchas noticias relevantes, pues vamos a continuar aquí dándole seguimiento al esquema que les había planteado yo de hablar de 4 temas distintos, ¿no? El primer tema es dar mi opinión de algún acontecimiento que haya ocurrido en nuestro país. Y aquí pues voy a volver a tomar el tema de lo que anda ahorita de moda y del miedo de que Estados Unidos nos invada o pase algo, ¿no? En nuestro país a través de una acción que hagan los güeritos. Eh, yo aquí me voy a permitir dar la opinión en el sentido de que eh, en el transcurso de la humanidad hemos entendido que hay 3 poderes que la humanidad maneja a través del tiempo, siempre lo ha manejado y así es como ha ejercitado el poder desde que el hombre es hombre, ¿no? Y uno de ellos le puedo llamar el poder persuasivo, que tiene que ver mucho con esa capacidad de que nos convenzan, nos persuadan, válgame la redundancia un poquito del término, y tiene que ver mucho con el concepto de la religión. La religión es el clásico ejemplo del poder persuasivo, un poder que nos va convenciendo de que eso es lo mejor, que eso es lo que realmente funciona, que es lo correcto, etcétera, etcétera. Luego también tenemos el poder coercitivo, que es el poder de la fuerza, el poder de que o haces lo que te digo o mando a la policía o mando al ejército o mando a los sicarios. Vamos, es el establecimiento de que lo haces porque yo tengo la fuerza para hacerte cumplir lo que yo quiero. Y finalmente está el poder económico. El poder económico que es si tú no haces lo que yo te digo, pues no pasa nada, simplemente ya no te apoyo, no te doy dinero, te impongo aranceles, te cobro por cruzar de un lado al otro, en fin, ¿sí? Esos 3 poderes son los que maneja el ser humano. Y aquí la pregunta, cuando los mexicanos nos asustamos mucho por lo que puede ser Estados Unidos con nosotros, pues yo les digo, pues ¿de qué nos asustamos? En mi opinión, si agarramos los 3 poderes que les acabo de mencionar, pues podemos utilizar el poder de la persuasión con ellos, de decirles, miren, lo que están haciendo es incorrecto, hay que respetar la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la paz, bla, 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 todo eso. Habrá que esperar a ver si eso los convence. Entonces yo veo que nuestro poder persuasivo pues no es mucho, porque incluso pues ni siquiera podemos ser ejemplo, como para que a través del ejemplo Estados Unidos diga, no, pues sí, es que en México son tan generadores de paz, nada violentos, siguen la religiosidad al pie de la letra, nunca se meten en problemas, no andan opinando de otras cosas. Bueno, yo creo que no tenemos ni siquiera eso, ¿no? Ahora, el poder coercitivo, pues yo creo que lo más que podíamos hacer era decirle, si no nos dejas en paz, pues te voy a seguir inundando tu país de drogas y de inmigrantes. Pero pues el otro lado también tiene otro poder coercitivo que puede ser incluso mucho más poderoso que el poder coercitivo que podemos usar nosotros para obligarlos a que no hagan cosas incorrectas con nosotros. El poder económico, pues menos, ¿verdad? Nosotros dependemos de la economía norteamericana, como también ellos dependen en ciertas cosas de nosotros. Somos interdependientes, más que dependientes unos de otros.
Entonces, pues por ahí nosotros no podemos hacer también gran cosa. Eso nos lleva, en mi opinión, a que Estados Unidos pues tiene dos poderes básicos que nos van a hacer que negociemos, aceptemos, nos agachemos o como le quieren llamar ustedes. Usen el término que mejor les convenga. Tiene el poder coercitivo a través de las armas, a través de su tecnología, a través de su inteligencia. Y no porque sean más inteligentes que nosotros, sino por la capacidad de poder armar todo un sistema y usarlo en contra de nosotros. Ya está el ejemplo con Venezuela, ¿no? Y el ejemplo con Irán y el ejemplo con todos lados. Y el más peligroso de todos, ¿sí? Porque créanme que lo del poder coercitivo a veces, si la gente es un poquito inteligente, el poder coercitivo hay que dejarlo siempre como ya la última, pero última opción. En cambio, el poder económico, yo pienso que ese es el poder que va a empezar a ser el que se va a usar de este siglo en adelante. Porque ¿qué caso tiene destruir algo para después reconstruirlo? Y eso sería usar un poder coercitivo. Si yo mando al ejército, si yo ataco a un país, pues obviamente va a haber destrucción. Y una vez que yo ya gane y sea el mero mero, pues voy a tener que reconstruir todo aquello. Entonces, vamos, me va a costar la guerra y luego aparte me va a costar la reconstrucción. En cambio, el poder económico, pues es, ahora sí, disculpando la expresión y el pleonasmo, es muy económico, ¿sí? Porque lo único que tengo que hacer, voy a poner ejemplo de Estados Unidos y México. Hay una interdependencia entre nosotros. Yo le vendo aguacates, muchos aguacates porque les encanta el guacamole y sobre todo en el Super Bowl, y que ya pronto va a ser. Y a cambio de eso ellos me venden gasolina y me venden gas. ¿Sí? La pregunta interesante aquí, en esos dos poderes que son interdependientes, pero que se pueden usar en contra unos de otros, pues imagínense qué le puede pasar a Estados Unidos si no les vendemos aguacates. ¿Y ustedes creen que va a haber un suicidio en masa? ¿Ustedes creen que se van a levantar en armas pidiéndole al gobierno que por favor haga lo que diga México con tal de que puedan comerse ellos su guacamole en el Super Bowl? ¿O qué pasaría si Estados Unidos, a pesar de que nos compra los aguacates y es un buen negocio para el país, pero un día decide, ¿sabes qué? No haces lo que yo quiero, entonces pues no te voy a vender gasolina, o no te voy a vender gas natural? ¿Ustedes creen que nosotros podemos decir fácilmente, no importa? Si tú haces eso, no hay aguacates. Entonces, si se fijan en esta correlación de fuerzas, pues yo no veo por qué estamos tan asustados. Debemos de entender que por siempre, y siempre lo hemos estado, siempre, yo creo que en ningún momento de la historia entre lo que es Estados Unidos y México, en ningún momento de la historia, ¿sí?, exista una simetría de poderes entre Estados Unidos y México. Es asimétrico. Ya no podemos competir en eso con Estados Unidos. Forzosamente, siempre, yo no veo incluso ni a futuro. Nuestra única capacidad es negociar. Y donde negociar, debemos de tener siempre bien presente en la cabeza, la tendencia va a ser que nosotros vamos a perder más que lo que podemos ganar. Pero es mejor perder un 10% a perder un 80%. Pues esa es la mentalidad que debemos de tener. Y olvidarnos del patriotismo y de que la soberanía y que va. Señores, esos conceptos de ideologías no funcionan en la práctica.
Nosotros no comemos patria. Nosotros no podemos comernos el petróleo. Necesitamos todo aquello que se requiere para que un país funcione. ¿Sí? Entonces, en mi opinión, seamos pragmáticos, seamos prácticos, entendamos. Ellos tienen el poder y lo único que nos queda a nosotros es negociar, y negociar bajo el concepto de minimizar nuestras pérdidas, porque pensar que les vamos a hacer gane a los gringos, yo creo que es un poquito ilusorio. ¿Ok? Hasta ahí mi opinión. Entra el tema de lo saludable, y aquí lo que quiero yo tocar es el tema de que en esto de la salud, como todo en la vida, debemos de buscar siempre equilibrio. De hace un tiempo para acá, desde que se inventaron o salió a la luz los famosos aerobics, que fue el primer concepto que yo recuerdo de la cuestión saludable en el mundo, nos hemos centrado mucho en que la salud solamente depende del cuerpo, que hay que mantener el cuerpo saludable, y entonces está el ejercicio, y que los suplementos, y que las vitaminas, y que esto y que lo otro. Y la pregunta es, ¿y la mente? Se nos ha olvidado hasta el concepto de por ahí, un concepto muy del espíritu olímpico, ¿sí? Que es cuerpo sano en mente sana, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nada sirve un cuerpo sano con una mente insana. Tiene que haber un equilibrio. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para tener una mente sana? Ni siquiera a veces creo yo que entendemos el concepto de mente sana. Y la mente sana empieza en hacerla saludable en el concepto de ¿qué? De que deberíamos de analizar todas las cosas que le metemos a nuestro cerebro, a nuestra cabeza. ¿Cómo alimentamos nuestra mente? ¿Cómo alimentamos nuestro cerebro? ¿Sí? Y la alimentación de nuestro cerebro se llama información. ¿Qué información le metes a tu cerebro? ¿Las noticias de la nota roja? ¿La historia del Chapo Guzmán? ¿La serie Narcos de México? ¿Qué le metemos? Y ojo, yo no quiero decir que de ahora se la pasen leyendo la Divina Comedia o todas las obras de Shakespeare. Se trata de equilibrio. Sí, avéntate una serie de narcos, perfecto, pero también lee otra cosa. Algo que dignifique. Algo que te haga valorar pues las fortalezas del ser humano. ¿Viste la serie de Narcos México? Bueno, ahora aviéntate la historia de Oppenheimer. ¿Viste la nota roja en el periódico? Bueno, ahora resuélvete un crucigrama. Y a propósito, para la gente que ya como yo, que ya estamos pasados de moda, hay que alimentar al cerebro con ejercicios mentales, juegos de mesa, algo que haga que tu cerebro esté trabajando. Aguas con el Alzheimer, ¿sí? Entonces, para mí, la salud tiene que ver con equilibrio, cuerpo y mente sanos. ¿Cómo alimento a mi cuerpo?
cómo lo nutro, pero también no puedo descuidar lo que estoy haciendo con mi mente. Hay que alimentar también a la mente y alimentarla de una manera sana. ¿En qué consiste? ¿Qué información le estás metiendo a tu cerebro? Y que lo hagas con equilibrio, porque vuelvo a repetir, no se trata de irnos a los extremos de que ahora te conviertas en un literato. Equilibrio, mucho equilibrio. ¿Ok? Esto me permite brincarme al otro tema, que es la cuestión de cómo hacer dinero. Y quiero ir un poquito más profundamente a la cuestión de hacer dinero. ¿Sí? Hacer dinero significa crear riqueza. Pero la riqueza está como un escalón abajo de lo que realmente deberíamos buscar los seres humanos, que es de la riqueza movernos a la prosperidad. Necesitamos ser prósperos. ¿Sí? Dejado eso como axioma, como un enunciado de que tenemos que buscar la prosperidad, me regreso un poquito a cómo hacer dinero. Y mucha gente dice, pues trabajando. Sí, nada más que el trabajo te produce dinero, ¿sí? Que tú lo utilizas para hacerte llegar los satisfactores que necesitas. Pero una vez que lo utilizas, pues ya se utilizó. Y lo curioso del dinero es que cuando lo generas, tienes que lograr que ese dinero que generaste siga generando más dinero. Y siempre más dinero y más dinero. Porque si tú generas dinero y lo usas en un solo momento, pues ya, ahí se acabó. Vas a tener que regresarte a generar otra vez la misma cantidad de dinero para volver a cubrir tus necesidades. Voy a poner el ejemplo todavía más claro. Yo gano 10,000 pesos, ¿sí? Y necesito 10,000 pesos para mis satisfactores. Comida, habitación, vestido, diversión, bla, 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 bla. Educación. Entonces, ¿qué hago? Sí, trabajo, gano los 10,000, pero inmediatamente, al momento siguiente, los uso para cubrir todas mis necesidades y luego pues reciclo, ¿va? Porque otra vez tengo que volver a generar otros 10 para cubrir los mismos 10. Y ahí me la paso. Estoy generando dinero para cubrir necesidad, pero el dinero no está produciendo dinero. Y el truco de hacer dinero, de hacerte rico y de caminar a la prosperidad, es que el dinero siempre tiene que estar produciendo más dinero. ¿A qué voy? Yo tengo que agarrar esos 10 y buscar la manera de que esos 10 me generen 12. Para que entonces de esos 12 tome los 10 que necesito y me quedan 2. La siguiente ocasión vuelvo a generar, ahora ya tengo 10, tengo 2 que no utilicé y empiezo a producir otros 10, ya tengo 12. ¿Sí? Uso los 10, pero yo sigo manteniendo mis 2. Pero esos 2 ahora yo decido, bueno, los voy a invertir en otra cosa. Y entonces resulta que esos 2 que ya no tocaba yo, ahora me pueden producir otros 1,000. Entonces ya tengo 3,000. Y yo sigo recibiendo mis 10 que uso para mis satisfactores, pero ya tengo 3. De esos 3 los reinvierto en otra cosa y me puedo generar otros 1,000, ya tengo 4. Y ahí voy. El dinero generando dinero. Que es la única actividad en el planeta Tierra
que produce ese fenómeno de que al momento en que haces una transacción y luego otra y luego otra y luego vas generando dinero cada vez que lo haces, que lo repites, se llama comercio. En término normal y coloquial, vende. Compra, vende, generas dinero, generas riqueza. Compras, vendes, generas riqueza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjese bien, yo compro a 10 y vendo a 20. ¿Sí? Ya generé 10. La siguiente ocasión uso esos mismos 10 y vuelvo a vender a 20. Ahora ya tengo 20. ¿Por qué? 10 que me generó la primera transacción y 10 que me generó la segunda transacción. Y así lo voy repite, 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 repite. Entonces quiero que se ubiquen en eso porque hemos crecido y seguimos todavía con la idea de que ser un profesionista te va a hacer millonario. No, porque el sueldo es algo que lo vas a tener que usar en tu satisfactor y ahí se va a quedar. Vas a tener que buscar, aparte de que eres un profesionista y que en base a eso generas algo para tus satisfactores, tengas la capacidad de agarrar algo de esa parte que estás generando ahorita y utilizarlo en otro concepto. ¿En qué otro concepto? Dedícate al comercio. La clave debe estar en este momento que la educación superior te da la base para empezar. Es el arranque, no es el fin. El fin es que encuentres cómo te insertas en el mercado del comercio, en donde una transacción te genere más dinero, otra transacción más dinero y más dinero y más dinero. ¿A qué voy con esto? En términos generales, tú debes de buscar la manera de cómo realmente debes de tener tu profesión y aparte una actividad económica. Y mucha gente puede decir, oye, pero pues no hay tiempo para eso. Hay que ser inteligentes. Haz que otros trabajen para ti. Tú tienes la idea y tienes el recurso. Que alguien más lo haga por ti y tú ganes de eso. Entonces, para aquellos que tienen ahorita hijos que van a iniciar su vida económica, su vida activa laboralmente hablando, por favor, no les vendan la idea que ser simplemente un licenciado, un doctor, eso los va a convertir en hombres financieramente libres. Vean, normalmente los doctores tienden a tener su práctica y luego se expanden a tener una clínica. Trabajan para el sector gobierno, pero aparte tienen su consultorio privado. Esa debe ser la mentalidad. Mi profesión es el cimiento, es la base para que yo me expanda a las actividades donde realmente se genera el dinero. Y vuelvo a insistir, desde mi punto de vista, la única parte donde se genera realmente dinero es el comercio. Y si no me creen, revisen a todos los millonarios del mundo. Revisen al señor Slim. El señor Slim se hizo millonario vendiendo seguros, ni trabajando para una empresa. Se hizo millonario de comprar una empresa, hacerla crecer
y luego comprar otra empresa, hacerla crecer y luego comprar otra empresa hasta llegar a donde está. Vean el concepto del señor de Microsoft, vean el concepto del señor de Apple, vean el concepto del señor de Google. Analícenlo, ¿cuántos de ellos realmente son profesionistas y que se hicieron millonarios usando su profesión? Entonces, aprendamos de los ejemplos, aprendamos de otros. Y no me malinterpreten, es bonito tener una profesión porque eso te expande tu conocimiento, te expande tu capacidad para poder hacer más negocios. Pero si piensas que eso te va a llevar a crear riqueza y posteriormente prosperidad, yo se lo digo como un ejemplo. Yo me esforcé por ser un buen profesionista, director de empresa, y ¿saben dónde llegó realmente mi entendimiento del dinero? Cuando empecé a darme cuenta de que realmente buscar que el dinero genere más dinero, esa es la clave. ¿Cómo le hago para que el dinero siempre, siempre esté circulando? ¿Sí? Y aquí otro mensaje. Cuidado con caer en la trampa de ya tengo dinero, ahora tengo una casota, una mansión que vale 15 millones. Tengo 2 carros que cada uno vale 2 millones. Ese dinero no está produciendo nada. Produce solamente gasto. El dinero tiene que estar trabajando. El dinero debe generar dinero. Es un recurso, no es un fin. Entendamos por favor esos conceptos. ¿Sí? Bueno, ahí se los dejo y la semana que viene o el video que viene, pues platicaremos más al respecto de estos conceptos. Ahora pasamos a la parte filosófica. Y la parte filosófica de hoy voy a hablar del lenguaje. De qué tan poderoso es el lenguaje para expandirnos o para reducirnos. ¿Sí? Y voy a empezar hablando del lenguaje que yo le llamo de la reducción. Lenguaje que nos hace que nos minimicemos, que nos achiquemos. ¿Sí? Una expresión es cuando yo digo yo tengo. ¿Por qué yo pienso que esa expresión nos reduce? Porque cuando uno empieza a hablar de yo tengo, inconscientemente ese lenguaje te empieza a llevar a tu zona de confort. Ya tengo una casa, ya tengo un vehículo, ya tengo una esposa, ya tengo hijos, ya tengo esto, ya tengo lo otro. Eso te empieza a llevar de que, pues ya tengo. ¿Para qué esforzarme? Ya tengo. Y empieza a entrar en zona de confort. ¿Sí? Y fíjense bien, te lleva a otro concepto. El yo tengo tiene ese lenguaje una expresión muy orientada a la propiedad. ¿Sí? Y también muy orientado, desde mi punto de vista, a la avaricia. ¿Sí? Y la avaricia no es mala. ¿Sí? Siempre y cuando le pongas límites. Entonces yo sugiero que el yo tengo famoso tengan cuidado con usar ese lenguaje, porque puede llevarlos por caminos inapropiados. Yo prefiero que se muevan de eso estático que es el yo tengo a algo dinámico. ¿Qué es lo dinámico? Cambien el yo tengo por el yo hago. Yo hago que mi dinero crezca. Yo hago que mi esposa me ame.
Yo hago que mis hijos sean hombres de bien. Yo hago que mis empleados se sientan cómodos en mi empresa. Entonces cambien el yo tengo por el yo hago. Luego otro lenguaje que siento yo que nos reduce es el yo debo. Cuando uno empieza a hacer cosas por obligación, ese lenguaje empieza a cansarte. ¿Sí? Porque cuando tú haces las cosas obligado a, tu energía empieza a bajar. Las cosas deben hacerse no por el que yo debo, no por el deber ser, sino por la convicción de que eso es lo mejor, de que yo amo eso. Lo hago con amor, no por obligación. Otra expresión que nos reduce, no puedo. Oyes, no puedes, no te quedes estático. No puedes, pide ayuda. Aprende. Pero no puedes quedarte el no puedo. Si no puedes, pide ayuda. No te paralices. Otra expresión, es difícil. Díganme qué cosas que no sabes, que nunca has hecho, es fácil. Hasta respirar. Cuando tú naciste, ¿sí? Que el médico te dio la nalgadita famosa, no lloraste por la nalgada. Lloraste por la sensación tan terrible de por primera vez hacer que tus pulmones se expandieran con el aire que respiraste. Ese dolor fue el que te hace llorar. Entonces, si te fijan, hasta el respirar es difícil cuando se empieza. Cuando no se sabe, duele. Es todo en la vida que no sabes, que nunca lo has experimentado, es difícil. No hay nada en esta vida que tú digas, no lo sabía y me resultó tan fácil hacerlo. Eso no es cierto. ¿Ok? Los cambios en el lenguaje, desde mi punto de vista, siempre tienen que empezar con expresiones como decidí hacerlo. ¿Por qué cambiaste, Antonio? Tú antes eras una persona muy difícil de trato. No, pues es que un día leí no sé qué, que no sé cuándo y que me convencieron. No. No, 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 no. Tu cambio empezó porque tú decidiste hacerlo. Porque hay gente que puede leer muchos libros y que puede recibir autoayuda, incluso pueden ir al psicólogo y a los terapeutas y no pasa nada. De la gente no cambiamos por otros. Cambiamos porque la información que nos llega la absorbemos y decimos, esto es lo que yo ando buscando y ahora decido ser diferente. Pero soy yo que tomo decisión. Otra cosa en el lenguaje que debemos usar es siempre pensar y decir, yo decido hacerlo y asumo las consecuencias. ¿Por qué? Porque no somos perfectos y nos vamos a equivocar. Pero aún sabiendo que me puedo equivocar, no importa, asumo las consecuencias de mi equivocación. ¿Por qué? Porque solamente no se equivocan los que no hacen nada o están muertos. De ahí en más, quien decide hacer algo va a tener que asumir las consecuencias.
Y la recomendación desde mi punto de vista es, oyes, anticípate a las consecuencias. Piensa cuando vas a hacer algo qué consecuencias puedes tener para ver si te puedes anticipar un poquito y sufrir menos las consecuencias de la decisión que tomaste. ¿Sí? Luego, cuando interactúes con otra persona, recuerda, cuando alguien, ¿sí?, te da una palabra irresponsable, te lanza una palabra irresponsable, no respondas con otra palabra irresponsable. La palabra irresponsable responde con una palabra responsable. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Una palabra irresponsable es cuando decimos, es que los mexicanos somos tranzas. Esa es una palabra irresponsable. ¿Cómo responder hasta una palabra irresponsable? Dale la palabra, pero entreguen una responsable. ¿Y cuál es la respuesta a una palabra irresponsable? Yo soy mexicano. Y todos los días intento y logro no transar a nadie. Y soy mexicano. Recuerden muy bien que el lenguaje, como ya lo dije yo, te puede liberar o te puede limitar. Si a tu hijo tú le dices que es tonto, 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 lo estás limitando. ¿Sí? Si tú le dices a tu hijo, equivocarse, hijo, parece ser de tonto, pero no aprender, eso es peor todavía. Estás haciendo que se libere de la carga de que no se puede equivocar en la vida. No, te puedes equivocar y puede ser catalogado que qué tonta tu equivocación. Pero más tonto es que no aprendas de tu equivocación. Ejemplo entre limitar y liberar. Siempre he luchado por cuando se cometen errores, el fenómeno del lenguaje de que tenemos de cuando hay un error, la tendencia es dar explicaciones. Y gastamos tiempo y esfuerzo en explicar cómo fue la equivocación, cómo se hizo el error, cómo esto, cómo el otro, cómo aquello, y vuelves a repetir todo lo que se pasó con el error. Mi sugerencia es que el lenguaje sea, si vas a explicar el error otra vez, agrégale al final todas las cosas que vas a hacer para evitar que no vuelva a suceder. Porque el que solamente me expliques por qué pasó el error, cómo pasó, en qué momento, en qué minuto, quién participó, quién es el responsable, no sirve de nada. Es más, yo estoy más propenso a que tú no me expliques por qué falló, sino que me expliques cómo no va a volver a pasar. ¿Qué vas a hacer para que no vuelva a pasar? Eso me ayuda más. Otra parte del lenguaje que nos limita, los pretextos. No tuve tiempo.
Ante ese pretexto, yo te invito al otro lenguaje, el lenguaje de la iniciativa. No tienes tiempo. ¿Y por qué no creas el tiempo? ¿Por qué no te das tiempo? ¿Por qué no tomas la iniciativa? ¿Por qué simplemente dejas que las cosas sucedan y luego me das el pretexto? ¿Por qué mejor desde un momento que tú lo sabes decir, híjole, voy a tener que dedicarle tiempo a esto? Pues órale, dedícaselo. Iniciativa, no pretexto. Iniciativa, no pretexto. Y finalmente, y con esto cierro, quejarse. No, si yo hubiera nacido en Inglaterra. No, si los españoles no nos hubieran conquistado. Deja de quejarte. La queja es vivir en el pasado. Yo te invito a que vivas en el presente y con visualización al futuro. No te quejes. No naciste en Inglaterra, ¿verdad? No. Fuiste conquistado por los españoles, ¿verdad? Sí. Entonces, en estas dos cuestiones ve la oportunidad que tienes. Naciste en México. ¿Qué oportunidades hay de que hayas nacido en México o no las hay? Es más fácil quejarse o buscar la oportunidad de por qué naciste en México. Oye, fuimos conquistados por los españoles. ¿Qué oportunidades hay de haber crecido con esa mezcla de la raza española con la mestiza? Oportunidades, oportunidades. No quejas. Las quejas no producen nada más que frustración. Las oportunidades te ofrecen posibilidades. Ojo con el lenguaje. Gracias y que estén bien. Nos vemos la próxima.